Para el amanecer, ninguna empresa seria de esta industria se arriesgará a contratarte. Martín Cárdenas lo dijo sin levantar la voz. Estaba sentado frente a mí en una sala de conferencias de cristal en Asesores de Riesgo Puerto Azul. Eran las 7:42 de la noche de un jueves. La mayor parte de la oficina estaba a oscuras. A su lado, estaban sentados una gerente de recursos humanos y un oficial de seguridad que sostenía una caja de plástico gris para mis pertenencias. Luego, Martín empujó un correo electrónico impreso hacia mí. Mi nombre estaba en el asunto. Mariana Prado, despedida por mal manejo de información confidencial de clientes durante 11 años. Yo había sido la líder senior de resiliencia de clientes de Puerto Azul. Manejaba nuestras cuentas más sensibles de ciberseguridad y continuidad de negocio. Cuando los hospitales perdían sus sistemas o las fábricas se enfrentaban secuestros de datos, yo era la persona a la que los ejecutivos llamaban antes de que cundiera el pánico. Ahora mi director le estaba diciendo a la industria que no se podía confiar en mí. Si alguna vez has sido leal a una empresa que trató tu silencio como permiso, ¿sabes cómo se sintió ese momento? El correo electrónico afirmaba que yo había obstruido una transición crítica y puesto en peligro a clientes importantes. Ya había sido enviado a una asociación de la industria, a 3 reclutadores y a contactos de alto nivel de las 7 cuentas más grandes de Puerto Azul. 7 cuentas. Ese detalle importaba más de lo que Martín entendía. Dejé el papel sobre la mesa. Por favor, entrégame la acusación exacta por escrito, dije. También necesito mi aviso de despido, la sección de la política involucrada y la confirmación de que toda la propiedad ha sido devuelta. Martín se reclinó. Ese tono es exactamente la razón por la que estamos aquí. ¿Qué tono? Ese en el que finges que todavía tienes el control. La gerente de recursos humanos bajó la mirada. Bruno Nájera asume el cargo de inmediato, dijo Martín. Tu acceso está desactivado. Seguridad te escoltará a la salida antes de que causes más daño. Bruno había asistido a 2 llamadas de clientes conmigo. Nunca había liderado un incidente en vivo ni completado el periodo de observación requerido para ninguna cuenta. Aún así, no discutí. Coloqué mi computadora portátil, mi credencial, mi dispositivo de acceso y la tarjeta de la empresa en la caja. Le pedí al oficial que sellara el sobre del recibo frente a mí. Luego firmé solo la línea que confirmaba la devolución de la propiedad de la empresa. Martín golpeó el documento de despido. Firma el resto. Necesito tiempo para revisarlo. No estás en posición de negociar. No estoy negociando. Su sonrisa desapareció. Mi teléfono personal comenzó a vibrar dentro de mi bolso. Una vez, luego otra, y después 5 veces en un minuto. No contactes a los clientes, dijo Martín. Cualquier interferencia será tratada como un intento de robo de clientes. No he contactado a nadie. Después de que Recursos Humanos dio por terminada la reunión, revisé la pantalla de bloqueo. Llámame de inmediato. ¿Qué pasó? Puerto Azul te quitó sin previo aviso. Los 7 clientes habían recibido el correo electrónico de Martín antes de que yo saliera del edificio. Ese fue su primer error. El segundo fue nombrar a Bruno como mi reemplazo inmediato. Cada contrato requería un aviso con 45 días de anticipación, la aprobación por escrito del cliente y un traspaso certificado antes de que Puerto Azul pudiera reemplazar a la líder de continuidad designada. Se lo había advertido a Martín más de una vez. Él llamaba a esas cláusulas, lenguaje anticuado que ningún cliente haría cumplir. Ahora les había dado a todos los clientes pruebas por escrito de que Puerto Azul los había ignorado. Seguridad me acompañó por la oficina vacía. 11 años cupieron en una caja, una foto enmarcada de mi hija, 2 libretas, una taza y una planta que había mantenido viva durante cientos de noches de trabajo. En el elevador, Martín me llamó. Mariana, entiende esto. Nosotros controlamos la historia a partir de aquí. Las puertas se abrieron. Entré y lo enfrenté. No, Martín, acabas de enviarle la historia a las personas que controlan tus ingresos. Su rostro se tensó mientras las puertas se cerraban. En el estacionamiento, el aire frío me golpeó. Me temblaban las manos, pero tenía la mente clara. Martín creía que me había puesto en la lista negra antes de que yo pudiera defenderme.
Lo que realmente había hecho era alertar a 7 clientes poderosos de que Puerto Azul había eliminado a la única persona que su contrato protegía específicamente. Antes del amanecer, cada uno de ellos tomaría una decisión que él nunca esperó. Ojalá pudiera decir que esa reunión me sorprendió porque Puerto Azul siempre me había tratado bien. No fue así. Lo que me sorprendió fue el tiempo que me había convencido de que la lealtad eventualmente haría que el trato mejorara. Me uní a la empresa a los 32 años como coordinadora de incidentes junior. Mi divorcio se había finalizado 6 meses antes. Tenía una hipoteca, una hija de 9 años y ahorros que desaparecían más rápido de lo que quería admitir. Puerto Azul me ofreció un salario modesto, seguro médico y un camino hacia un campo donde la experiencia importaba. En ese momento, la estabilidad se sentía como éxito. Fui buena en el trabajo casi de inmediato. Podía escuchar a un cliente asustado describir un desastre en pedazos rotos y convertirlo en un plan claro. Entendía los equipos técnicos sin hacer que los ejecutivos se sintieran estúpidos. Sabía cuando un cliente necesitaba hechos, consuelo o alguien que dijera, alto. No podemos prometer eso todavía. Esa habilidad me hizo útil. Luego me hizo estar disponible todo el tiempo. Mi primer incidente nocturno ocurrió 3 meses después de empezar. Una red médica regional perdió el acceso a la programación de pacientes tras una falla de un proveedor. Me quedé en la llamada durante 14 horas, coordiné a 4 equipos externos y escribí la actualización ejecutiva antes de conducir a casa al amanecer. Mi hija estaba desayunando cereal cuando entré. «Te perdiste mi presentación de ciencias», me dijo. Lo había olvidado. Me disculpé y prometí que no volvería a pasar, pero pasó. Me perdí obras de teatro escolares, reuniones de padres, cenas de cumpleaños y una mañana de Navidad porque los sistemas de un cliente de manufactura fallaron durante un cierre por vacaciones. Las vacaciones permanecían reservadas hasta que alguien decidía que yo era la única persona que podía manejar una emergencia. La cobertura temporal se convirtió en responsabilidad permanente. Los puestos vacíos se convirtieron en tareas adicionales sin un título adicional. Cada vez que preguntaba por un ascenso, escuchaba la misma respuesta: después de este trimestre, una vez que la cuenta se estabilice, cuando se abra el presupuesto. Seguí esperando porque creía que el trabajo duro creaba una deuda que la empresa eventualmente pagaría. Para mi 5.º año, los clientes preguntaban por mi nombre. Para el 7.º, estaba capacitando a gerentes que ganaban más que yo. Para el 9.º, estaba escribiendo informes para la junta directiva que aparecían bajo los nombres de otras personas. Noté que simplemente no lo cuestionaba con suficiente fuerza. Parte de eso provenía del miedo. La consultoría en ciberseguridad seguía dominada por hombres en los niveles superiores. Había visto a hombres directos ser calificados de decididos, mientras que a las mujeres directas se les llamaba difíciles. Así que me volví tranquila, útil e imposible de criticar. Pensaba que el profesionalismo significaba nunca mostrar cuánto dolía algo. Entonces llegó Martín. Se unió a Puerto Azul 18 meses antes de despedirme. Durante nuestra primera reunión privada, elogió mis números de retención y me llamó la columna vertebral de la práctica de resiliencia. 2 semanas después, presentó mi plan de renovación a la Junta como su modelo estratégico. Cuando le pregunté por qué faltaba mi nombre, sonrió. La visibilidad viene con el liderazgo, Mariana. Sigue apoyándome y llegará tu turno. Me prometió un título de directora después del siguiente ciclo de renovaciones. Ese ciclo terminó con las 7 cuentas principales quedándose. Martín recibió un bono. Yo recibí un correo electrónico de agradecimiento y 3 responsabilidades adicionales. 6 meses después, prometió de nuevo. Esta vez, me pidió que capacitara a Bruno Nájera, un gerente de operaciones de ventas de 34 años muy seguro de sí mismo, que nunca había manejado un evento de seguridad en vivo. Martín dijo que la capacitación era parte de prepararme para un liderazgo más amplio. Quise creerle. Mi hija, ahora de 20 años, no lo hizo. Una noche me vio responder correos electrónicos durante la cena y dijo: «Mamá, no te recompensan por salvarlos. Solo crean más cosas para que tú las salves». Me reí porque la verdad me incomodaba. Durante 11 años, había tratado la resistencia como prueba de carácter.
Me decía a mí misma que estaba protegiendo mis ingresos, a mi hija, mi reputación y a los clientes que confiaban en mí. Pero la lealtad se había convertido en una cortina. Detrás de ella, Puerto Azul había dejado de construir sistemas de respaldo porque yo siempre llenaba los vacíos. Los líderes no veían el riesgo porque yo seguía previniendo las consecuencias. Martín creía que podía eliminarme en una noche porque veía mi título, no el trabajo debajo de él. Pensó que estaba reemplazando a una empleada. No tenía idea de que estaba quitando la viga de soporte que sostenía a la empresa. Las personas ajenas a la consultoría a menudo asumen que un cliente se queda por un logotipo, un contrato o una presentación de ventas. Eso era lo que creía Martín. Las 7 cuentas que yo manejaba no eran clientes ordinarios. Juntas, producían alrededor del 62% de los ingresos anuales confiables de Puerto Azul. Una era una red nacional de hospitales. Otra operaba sistemas de pago para bancos regionales. 2 manejaban plantas de manufactura donde una línea de producción congelada podía costar cientos de miles de pesos por hora. No necesitaban gerentes de cuenta alegres. Necesitaban a alguien que entendiera lo que podía salir mal antes de que sucediera. Años antes, Puerto Azul había manejado mal 2 transiciones de cuentas. Un gerente de reemplazo incumplió una fecha límite de informe para una aseguradora. Otro le dio a un cliente consejos contradictorios durante una exposición de datos. Ambos incidentes terminaron en acuerdos costosos y casi le cuestan a la empresa su licencia para trabajar en sectores regulados. Después de eso, los 7 clientes exigieron protecciones más sólidas. Sus contratos renovados me nombraban como la líder ejecutiva de continuidad aprobada. Puerto Azul todavía podía reemplazarme, pero no de manera casual. La empresa tenía que avisar con 45 días de anticipación, nominar a un sucesor calificado, completar un periodo de observación documentado y recibir la aprobación por escrito del cliente. Martín llamaba a esas cláusulas ceremoniales. Los clientes no. Yo conocía el historial de crisis de cada cuenta en detalle. Sabía que ejecutivo de hospital necesitaba una llamada telefónica directa antes de cualquier aviso por escrito. Sabía que asesor legal externo del banco tenía que revisar el lenguaje antes de que lo viera una aseguradora. Sabía que proveedor de manufactura respondía después de la medianoche y cuál dejaría sonar una llamada a menos que yo usara el código de emergencia. Nada de eso era secreto. Había pasado años tratando de hacerlo transferible. Creé la matriz de continuidad del cliente, un sistema central que contenía rutas de escalamiento, promesas de contratos, registros de autorización, contactos de proveedores, fechas de auditoría, objetivos de recuperación y árboles de decisiones para cada cuenta principal. La empresa era dueña de eso. Estaba almacenado en los sistemas de Puerto Azul. Nunca eliminé un archivo, escondí una contraseña, ni construí una trampa que solo yo pudiera entender. Pero un documento no podía reemplazar el criterio. Una lista de verificación podía decirle a Bruno que notificara al asesor legal externo. No podía decirle que un abogado interpretaría una advertencia temprana como una admisión de responsabilidad a menos que el mensaje se enmarcara cuidadosamente. Un gráfico podía enumerar 3 proveedores de recuperación. No podía decirle que proveedor había roto la confianza de un cliente 2 años antes. Ese conocimiento provenía de cientos de llamadas a las que ningún ejecutivo había asistido. De todos modos, intenté crear respaldos. 3 empleados diferentes comenzaron a observarme durante 2 años. Cada uno era lo suficientemente inteligente como para aprender el trabajo. Cada vez que llegaban al punto en el que necesitaban exposición en vivo, Martín los movía a soporte de ventas porque quería números facturables inmediatos. La resiliencia es importante, me dijo una vez. Pero el crecimiento mantiene las luces encendidas. Le recordé que la resiliencia evitaba que los clientes se fueran. Él desestimó la preocupación con un gesto. Bruno se convirtió en su respuesta final. Tenía diapositivas impecables, mucha confianza y el tipo de voz que los ejecutivos a menudo confunden con certeza. Pero solo había asistido a 2 llamadas conmigo. Durante una, se silenció y preguntó qué significaba una carta de reserva de derechos de una aseguradora. Eso no era un delito. Todos comienzan en algún lugar. La parte peligrosa era Martín fingiendo que Bruno ya había terminado de aprender. 6 semanas antes de mi despido,
envié a Martín y al departamento legal un memorándum de transición. Indicaba claramente que Bruno no había completado el periodo de observación, carecía de la aprobación de los 7 clientes y no figuraba en varios registros de autorización de emergencia. Martín respondió con pocas palabras, enterado. ¿Nosotros manejaremos las apariencias? ¿Las apariencias? Esa palabra me dijo todo. Pensaba que los contratos pertenecían a Puerto Azul porque el nombre de la empresa aparecía en la parte superior. Pensaba que los clientes aceptarían a cualquier persona que él pusiera frente a ellos. Pensaba que mi valor podía transferirse cambiando una línea en un organigrama. Lo que no entendía era que yo nunca había sido dueña de esos clientes. Me había ganado su confianza. Había una diferencia. La propiedad podía reclamarse en una sala de juntas. La confianza tenía que sobrevivir a las 2 de la mañana cuando los sistemas fallaban, los abogados estaban nerviosos y una oración equivocada podía convertir un problema en una crisis pública. Al despedirme sin previo aviso, Martín no solo había roto el procedimiento. Había violado las protecciones exactas que esos clientes habían pagado por recibir, y al enviarles el correo electrónico él mismo, se había asegurado de que lo notaran de inmediato. La ruptura final comenzó 3 semanas antes de esa sala de conferencias. Martín convocó una reunión de liderazgo y anunció que Bruno se convertiría en director de cuentas estratégicas. El título era casi idéntico a la promoción que Martín me había prometido 2 veces. Las responsabilidades enumeradas en la diapositiva eran responsabilidades que yo ya había desempeñado durante años. Luego mostró una estrategia de renovación que yo había escrito. Bruno desarrolló un modelo de cuentas más escalable, le dijo Martín a la sala. Miré la diapositiva. Mis palabras seguían ahí. Incluso un error de formato que yo tenía la intención de corregir permanecía en la esquina inferior. Después de la reunión, le pedí a Martín hablar en privado. Ese era mi plan, dije. Es el plan de la empresa. Le dijiste a la junta que Bruno lo desarrolló. Martín cerró su computadora portátil. No conviertas esto en algo sobre reconocimiento, Mariana. Los líderes senior apoyan la decisión después de que se toma. 2 horas más tarde, me envió un formulario de certificación. Afirmaba que Bruno había completado toda la capacitación requerida y estaba completamente preparado para asumir el control de las 7 cuentas. Lo leí 2 veces. Luego respondí que no podía firmar una declaración que sabía que era falsa. Adjunté un informe de transición que enumeraba cada requisito inacabado, 6 aprobaciones de clientes faltantes, sesiones informativas con aseguradoras incompletas, elementos de auditoría sin resolver y ningún traspaso certificado de incidente en vivo. Martín me sacó de la siguiente reunión ejecutiva. Para el viernes, la gente había empezado a hablarme de manera diferente. Un colega finalmente admitió que Martín les había dicho que yo estaba batallando emocionalmente porque no había recibido la promoción. Estaba convirtiendo mi precisión en amargura. Aún así, esperaba que permaneciera disponible. A la semana siguiente, la red de hospitales me solicitó para una revisión urgente de resiliencia. Martín respondió antes de que yo viera el correo electrónico, Bruno Nájera liderará este compromiso de ahora en adelante. La directora de riesgos del cliente respondió en 11 minutos, no hemos aprobado un cambio en la líder designada. Mariana Prado es requerida bajo el acuerdo actual. Martín me reenvió el mensaje. Reescribe el registro de transición para mostrar que esto se discutió el mes pasado. No se discutió. Entonces docúmentalo de una manera que apoye al negocio. Me quedé mirando esa oración durante mucho tiempo. No estaba pidiendo una redacción más clara. Me estaba pidiendo que creara un registro falso. No haré eso, dije. Su respuesta llegó menos de 1 minuto después. Entonces estás eligiendo las consecuencias. Ese fue el momento en que su promesa de una promoción se convirtió en lo que siempre había sido, una correa diseñada para mantenerme obediente. Durante los siguientes 10 días, me quitó la autoridad mientras me dejaba como responsable de todos los fracasos posibles. Me sacó de las llamadas de planificación de clientes. Luego exigió actualizaciones por escrito sobre conversaciones a las que no me habían permitido asistir. Le dio a Bruno acceso a mis archivos, pero se negó a programar las sesiones de observación requeridas. La noche en que me despidieron, Martín desactivó mi acceso al sistema antes de que Recursos Humanos entrara a la sala.
Luego señaló las tareas de transición inconclusas como evidencia de que yo había obstruido el traspaso. Ese movimiento me mostró todo el plan. Él había elegido a Bruno primero. Todo después de eso estaba destinado a crear una historia en la que mi negativa a mentir pareciera mala conducta. El correo electrónico de la lista negra fue el último paso. Martín lo envió antes de que Recursos Humanos hubiera terminado la reunión, antes de que yo hubiera revisado la acusación, antes de que el departamento legal hubiera aprobado un solo reclamo. Quería que su versión de los hechos llegara a la industria antes de que yo pudiera hablar. Durante años, había creído que el trabajo excelente podría eventualmente suavizar un mal liderazgo. Sentada frente a él esa noche, finalmente entendí la verdad. Martín no malinterpretó mi valor. Le resentía que otras personas pudieran verlo. Y en su prisa por borrarme, había puesto cada mentira, cada advertencia y cada violación de contrato en un registro escrito que ninguna cantidad de confianza ejecutiva podría hacer desaparecer. Llegué a casa a las 9:18 esa noche. Mi hija Emilia estaba sentada en la mesa de la cocina con un libro de texto abierto frente a ella. Miró la caja de cartón en mis brazos y luego mi rostro. ¿Te despidieron? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato, pero yo negué con la cabeza. Dame 5 minutos antes de que decidamos qué significa esto. Dejé la caja junto a la pared y puse el sobre de despido sobre la mesa. Luego fui al baño, cerré la puerta con seguro y me permití sentir todo lo que me había negado a mostrar en esa sala de conferencias. La humillación, el miedo, la ira de saber que 11 años podían reducirse a un correo electrónico falso. Lloré durante exactamente 5 minutos. Luego me lavé la cara, volví a la cocina y abrí un documento en blanco. Lo primero que escribí fue la hora a la que comenzó la reunión, 7:42 de la noche. Registré quienes estaban presentes, qué dijo Martín, qué documentos me dio, cuando dejó de funcionar mi acceso y cuando aparecieron los mensajes de los clientes en mi teléfono. Fotografié el recibo de propiedad sellado y los documentos de despido. No reenvié nada de Puerto Azul. No contacté a ningún antiguo compañero de trabajo. No probé ninguna contraseña vieja. Martín me había llamado descuidada. No le iba a dejar margen para demostrarlo. A las 9:51, llamé a Melissa Huerta, una abogada laboral que alguna vez había asesorado a un ejecutivo cliente en quien yo confiaba. Le di solo los hechos y le envié por correo electrónico los documentos que poseía legalmente. Me devolvió la llamada 20 minutos después. Mariana, no contactes a los clientes para defenderte, dijo. Responde solo a preguntas directas. No compartas información interna y no borres nada. Entiendo que tu director puede haberle creado varios problemas graves a la empresa. Me señaló hacia la propia política de empleo de Puerto Azul. Las acusaciones de mala conducta profesional requerían una revisión interna antes de que cualquier informe pudiera ser enviado fuera de la empresa. Las referencias debían permanecer fácticas a menos que el departamento legal aprobara más. Martín se había saltado ambas reglas. Luego revisamos las cláusulas de continuidad que yo recordaba de los 7 contratos. No tenía copias en casa y no fingí tenerlas, pero conocía el proceso porque lo había manejado durante años. 45 días de aviso, un reemplazo calificado, un traspaso documentado y la aprobación por escrito del cliente. El correo electrónico de Martín indicaba que la transferencia era inmediata. Puede que él mismo les haya notificado de su propio incumplimiento, dijo Melissa. A las 10:37 envié una breve solicitud de preservación a través de su oficina. Pedí a Puerto Azul que conservara mis correos electrónicos, informes de transición, registros de acceso, evaluaciones de desempeño y las comunicaciones externas de Martín. Luego escribí una refutación formal a la Asociación de la Industria. Adjunté mi aviso de despido, la evaluación de desempeño reciente y la sección de la política de Puerto Azul incluida en mi manual del empleado. No acusé a Martín de venganza. No llamé a Bruno incompetente. Escribí una oración que importaba, cuestiono estas acusaciones y solicito que no se emita ningún dictamen profesional antes de que la empresa presente pruebas y complete su revisión requerida. A las 11:14 apareció otro mensaje. Era de Daniel Chávez, un socio de Faro de Continuidad y Asociados. 6 meses antes, me había preguntado si alguna vez consideraría unirme a su firma.
Respondí cuidadosamente, mi empleo con Puerto Azul terminó esta noche. Estoy disponible para hablar de futuras oportunidades. No proporcionaré información de clientes ni solicitaré cuentas de Puerto Azul. Su respuesta llegó 3 minutos después. Entendido. Deberíamos hablar mañana. Luego comenzaron las llamadas. La directora de riesgos de la red de hospitales me contactó primero. Me preguntó si había renunciado. No, dije. Me despidieron esta noche. Hubo una transición. No se completó ninguna transición certificada. ¿Aprobaste que Bruno Nájera está listo? No puedo hablar sobre asuntos internos del personal. Por favor, dirija las preguntas sobre el contrato a Puerto Azul. Di la misma respuesta a cada cliente. Nunca le dije a ninguno que se fuera. No lo necesité. A las 3:12 de la madrugada, Melissa me envió un mensaje de texto. El primer cliente había emitido un aviso de cancelación. A las 3:46 siguió un segundo. Para las 4:30, 4 cuentas habían congelado el trabajo activo e invocado sus protecciones de continuidad. A las 5:07 llegó el sexto aviso. El séptimo llegó a las 5:41, 18 minutos antes del amanecer. Me senté en la mesa de la cocina mirando el mensaje mientras Emilia dormía arriba. Martín había intentado destruir mi nombre antes de la mañana. En cambio, su propio correo electrónico había convencido a cada cliente importante de que ya no se podía confiar en Puerto Azul. A las 5:58 de la mañana, la directora general de Puerto Azul, Raquel Beltrán, se despertó con 14 llamadas perdidas. Me enteré de lo que pasó dentro de la empresa más tarde a través del registro legal, la investigación de la Junta y las personas que finalmente estuvieron dispuestas a decir la verdad. El primer aviso de cancelación había llegado a la bandeja de entrada legal de Puerto Azul a las 3:12. Para cuando Raquel abrió su computadora portátil, los 7 clientes principales habían terminado sus contratos o congelado el trabajo activo. Esas cuentas representaban el 62% de los ingresos confiables de Puerto Azul. Un correo electrónico había puesto la mayor parte en riesgo. Cada aviso usaba un lenguaje ligeramente diferente, pero la razón era la misma. Puerto Azul había destituido a su líder de continuidad designada sin previo aviso, instalado un reemplazo no aprobado y circulado graves acusaciones sin pruebas que las respaldaran. Los clientes no me estaban protegiendo por amistad. Se estaban protegiendo a sí mismos. A las 6:04, Raquel llamó a Martín. Él le dijo que yo había organizado las salidas. A las 6:11, ordenó al departamento legal preparar una carta de cese y desistimiento acusándome de robo de clientes y robo de relaciones comerciales. La abogada general, Lilia Morales, hizo una pregunta simple. ¿Qué pruebas tenemos de que Mariana los contactó primero? Martín no tenía ninguna. La línea de tiempo mostraba que su correo electrónico de lista negra había llegado a los clientes mientras yo todavía estaba dentro de la reunión de despido. Los registros telefónicos mostraban que ellos me contactaron después. Mis respuestas no contenían ninguna solicitud para mover su negocio, ninguna crítica a Puerto Azul y ninguna información confidencial. Su acusación comenzó a desmoronarse antes de que comenzara el día laboral. Bruno llegó a la oficina poco después de las 6 en punto. Martín lo ubicó en una sala de conferencias con la matriz de continuidad del cliente y le dijo que estabilizara las cuentas. El sistema le mostraba cada fecha límite. No podía enseñarle 11 años de criterio en una mañana. La red de hospitales tenía una notificación a la aseguradora que debía entregarse antes del mediodía. Bruno no pudo explicar que el lenguaje del evento ya había sido aprobado por el asesor legal externo. Un proveedor forense rechazó sus instrucciones porque su nombre no estaba en el registro de autorización de emergencia. Un cliente de manufactura exigió una actualización sobre una prueba de recuperación que Bruno no sabía que se había retrasado. Llamó a 3 miembros de mi antiguo equipo en busca de ayuda. Podían responder fragmentos. A ninguno se le había permitido completar el proceso completo de observación. A las 6:26, un analista abrió el archivo de transición que yo había enviado semanas antes. Enumeraba cada aprobación faltante y cada brecha de capacitación. La respuesta de Martín estaba en la parte superior del hilo. Enterado. Nosotros manejaremos las apariencias.
Esa oración llegó a la Junta antes de las 7. Una reunión de emergencia comenzó a las 6:30 de la mañana. Raquel, el presidente de la Junta, los líderes del Departamento de Finanzas y el asesor legal externo se unieron desde sus casas. Martín apareció desde su oficina y pasó los primeros 10 minutos culpando a Recursos Humanos, a Bruno y a mí. Luego el Departamento de Finanzas compartió los números. Las 7 cuentas producían más de 816 millones de pesos en ingresos anuales. Las tarifas por cancelación inmediata, las demandas de reembolso y los proyectos en pausa podrían crear un problema de liquidez de 9 cifras en un solo trimestre. Perder las cuentas al mismo tiempo también desencadenaría preocupaciones por parte de los prestamistas y de los clientes más pequeños. El presidente de la Junta le preguntó a Martín si el departamento legal había aprobado mi despido. Martín dijo que la transición fue una decisión operativa. Lilia lo corrigió. El departamento legal no había aprobado el correo electrónico externo sobre mala conducta. El departamento legal no había aprobado un reemplazo inmediato. El departamento legal había recibido mis advertencias, pero Martín le había dicho al equipo que los clientes nunca harían cumplir las cláusulas. Luego llevaron a Bruno a la reunión. «¿Mariana certificó que estabas listo?», preguntó Raquel. «No», admitió él. «¿Completaste el periodo de observación requerido?». «No». «Entonces, ¿por qué Martín les dijo a los clientes que te harías cargo de inmediato?». Bruno miró a Martín antes de responder. Dijo que el lenguaje del contrato solo estaba ahí para hacerlos sentir protegidos. Fue entonces cuando la sala cambió. Hasta ese momento, el liderazgo había tratado la situación como una crisis de retención de clientes. Ahora entendían que era una crisis de gobernanza corporativa creada por un director que había ignorado las advertencias por escrito y atacado a la empleada que se las había dado. Raquel me llamó a las 7:03. Vi sonar el teléfono mientras Melissa revisaba la transcripción del correo de voz de la oficina de Martín. Raquel volvió a llamar 6 minutos después y dejó un mensaje. «Mariana, soy Raquel Beltrán. La Junta necesita hablar contigo de inmediato. Entendemos que puede haber habido fallas graves en cómo se manejó esto. Por favor, dinos qué condiciones te harían estar dispuesta a ayudar a estabilizar la situación». Menos de 12 horas antes, Martín había dicho que yo nunca volvería a trabajar en la industria. Ahora, la directora general de Puerto Azul me estaba pidiendo que pusiera mis condiciones. A las 8:20 de esa mañana, me uní a una reunión por vídeo. Melissa se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. Yo llevaba una blusa azul marino, el cabello recogido y coloqué una libreta legal frente a mí. No quería que nadie en esa llamada confundiera el agotamiento con debilidad. En la pantalla estaban Raquel Beltrán, el presidente de la Junta, Lilia Morales, Martín Cárdenas y 2 abogados externos. Bruno se unió desde otra sala de conferencias. Nadie parecía haber dormido. Raquel habló primero. «Mariana, lo que pasó anoche fue inaceptable». Martín se movió en su silla. Raquel continuó: «La Junta está preparada para reincorporarte de inmediato. Te ascenderemos a directora de cuentas estratégicas, aumentaremos tu salario en un 40% y te ofreceremos un pago de retención de 4.250.000 pesos. 11 años antes, esa oferta habría cambiado mi vida». Por un segundo, imaginé la hipoteca pagada, las últimas facturas de la Universidad de Emilia cubiertas y el título que había esperado años para recibir. Luego recordé al oficial de seguridad, la caja gris y el correo electrónico de Martín viajando por la industria mientras yo todavía estaba atrapada en la reunión. Esa mañana, sonaba como el precio puesto a mi silencio. «¿Qué esperarían de mí?», pregunté. Raquel miró al presidente de la Junta. «Contactar a los 7 clientes. Explicarles que el problema de transición ha sido corregido. Pedirles que retiren sus avisos de cancelación». «No puedo hacer eso». Martín se inclinó hacia su cámara. «Por supuesto que puedes. Esas relaciones existen porque Puerto Azul te pagó para construirlas. Los clientes tomaron decisiones independientes basadas en sus contratos», dije. «No les pedí que se fueran y no los presionaré para que regresen». El rostro de Martín se tensó. Raquel lo intentó de nuevo. «Entonces dinos qué necesitas». Miré la lista que Melissa y yo habíamos preparado.
Necesito una retractación por escrito enviada a cada persona y organización que recibió el correo electrónico de mala conducta. Mi historial de empleo debe ser corregido. Puerto Azul debe pagar mi compensación ganada y mis costos legales. Y la Junta debe autorizar una investigación independiente. Sobre las acciones de Martín. Martín se rió secamente una vez. Esto es extorsión. Lilia respondió antes de que yo pudiera, no, no lo es. La sala se quedó en silencio. Ella está pidiendo la corrección de declaraciones potencialmente difamatorias, el pago que ya se le debe y una revisión de gobernanza. Lilia dijo, actualmente no tenemos pruebas de que Mariana haya intentado llevarse a un solo cliente. Martín señaló hacia la pantalla. Ella se robó esas cuentas. No puedes robar las decisiones de las personas, dije. Él amenazó con una orden judicial. Dijo que la empresa demostraría que yo había planeado las salidas y dañado a Puerto Azul a propósito. Melissa deslizó una línea de tiempo impresa más cerca de la cámara. Su correo electrónico llegó a los clientes a las 7:49 de la noche. Mariana todavía estaba dentro de su sala de conferencias. El primer cliente la contactó después. Sus respuestas se limitaron a confirmar que no ocurrió ninguna transición certificada. No hubo robo de clientes. Luego Raquel se volvió hacia Bruno. ¿Te dijeron que Mariana había aprobado el traspaso? Bruno tragó saliva. Sí. ¿Quién? Martín. Martín lo interrumpió. Ten cuidado. Pero Bruno finalmente se había dado cuenta de que lo estaban posicionando como la próxima persona a la que culpar. El informe de Mariana decía que yo no estaba listo, continuó. Le dije a Martín que necesitaba más tiempo de observación. Él dijo que la transición ya se había manejado y que las aprobaciones de los clientes eran una formalidad. Lilia abrió los registros de acceso. Mostraban que Martín había desactivado mi cuenta antes de que las tareas de traspaso estuvieran completas. Luego citó esas mismas tareas inconclusas en mi aviso de despido. Por primera vez, Martín no tuvo respuesta. El presidente de la Junta lo silenció. Raquel miró directamente a la cámara. Mariana, la retractación se enviará hoy. Para el mediodía, la Asociación de la Industria suspendió el aviso de mala conducta. Puerto Azul envió correcciones a los reclutadores, clientes y contactos profesionales a los que Martín había llegado. La declaración confirmó, no hubo hallazgos de que haya manejado mal la información confidencial. Martín fue suspendido de inmediato con goce de sueldo administrativo. Esa tarde, Daniel Chávez llamó desde Faro de Continuidad y Asociados. Hemos revisado todo lo que es público, dijo. Todavía te queremos aquí, no como gerente de cuenta. Como socia. Me ofreció autoridad para construir una práctica completa de continuidad, contratar a mi propio equipo y crear los sistemas de respaldo que Puerto Azul se había negado a financiar. Le di una condición. No traeré listas de clientes, archivos privados ni presionaré a nadie para que me siga. No te pediríamos que lo hicieras. Acepté. Para el final del día, la empresa que había intentado hacerme desempleable había corregido mi historial por escrito y le había mostrado a toda la industria exactamente por qué 7 clientes habían confiado en mí. No regresé a Puerto Azul. Elegí el futuro que ellos habían pasado 11 años convenciéndome de que no me había ganado. 6 meses después, la investigación terminó. La Junta descubrió que Martín había ignorado la revisión legal, tergiversado la preparación de Bruno, evadido el proceso de transición requerido y enviado acusaciones sin respaldo fuera de la empresa para proteger su decisión de ascenso. Puerto Azul lo despidió por causa justificada. No celebré cuando me enteré de que Martín había intentado destruir mi carrera, pero verlo perder su puesto no me devolvió las obras de teatro escolares, las vacaciones o las cenas tranquilas que me había perdido. Su caída fue una consecuencia, no mi futuro. Raquel se quedó el tiempo suficiente para supervisar la reestructuración, los reembolsos a los clientes y los nuevos controles de gobernanza. Puerto Azul sobrevivió, pero se convirtió en una empresa mucho más pequeña. La pérdida de las 7 cuentas debilitó su posición crediticia, dañó su reputación en sectores regulados y obligó al liderazgo a cerrar 2 oficinas. Bruno se fue varios meses después. Antes de hacerlo, me envió un breve correo electrónico.
Debería haber hecho más preguntas. Le creí. Había aceptado el crédito que no se había ganado, pero Martín también había usado su ambición. No excusé las decisiones de Bruno. Simplemente me negué a cargar con el enojo más tiempo del que me sirviera. En Faro de Continuidad, mi título era el de socia y directora de continuidad de clientes. Mi primera semana se sintió extraña. La gente pedía mi opinión sin exigir que yo demostrara mi gratitud. Daniel presentaba mi trabajo con mi nombre todavía adjunto a él. Cuando planteaba un riesgo, nadie me llamaba negativa. Preguntaban qué recursos se necesitaban para solucionarlo. El primer sistema que construí fue diseñado para asegurarme de que ningún empleado se convirtiera en lo que yo había sido en Puerto Azul, un punto único de falla oculto. Cada cuenta importante tenía 2 líderes capacitados. Los periodos de observación estaban protegidos de las demandas de ventas. Las aprobaciones de los clientes se rastreaban abiertamente. Los registros de contribución mostraban quién había creado cada estrategia, para que ningún ejecutivo pudiera eliminar un nombre silenciosamente antes de una presentación ante la Junta. También introduje una regla que sorprendió a la gente. A nadie se le elogiaba por trabajar durante todas las vacaciones. Si un sistema dependía de una persona exhausta, siempre respondiendo el teléfono, entonces el sistema estaba roto. 4 de los antiguos clientes de Puerto Azul seleccionaron posteriormente a Faro de Continuidad a través de revisiones competitivas abiertas. 2 eligieron otras firmas de consultoría. 1 construyó su propio equipo interno de continuidad. Respeté las 7 decisiones. Nunca me habían pertenecido. Esa fue la lección que Martín nunca entendió. Los clientes no son propiedad. Los empleados no son piezas reemplazables. La confianza no puede transferirse a través de un cambio de título ni controlarse mediante un correo electrónico. Varios de mis antiguos compañeros de trabajo postularon a Faro de Continuidad después de dejar Puerto Azul por su cuenta. Contraté a los que querían construir una práctica más sana, no a los que solo querían escapar de una empresa dañada. Melissa finalizó mi acuerdo unas semanas después de la investigación. Puerto Azul pagó la compensación que debía, cubrió mis gastos legales y acordó que mi historial indicaría que había sido despedida sin un hallazgo de mala conducta. El dinero importaba. Me permitió reconstruir mis ahorros y cubrir el resto de los costos universitarios de Emilia sin quedarme despierta por la noche. Pero la primera señal real de que mi vida había cambiado llegó un sábado por la mañana. Mi teléfono sonó mientras Emilia y yo desayunábamos. Miré la pantalla. Era una llamada de trabajo. Durante 11 años, habría contestado antes del segundo timbre. En cambio, puse el teléfono boca abajo. ¿No vas a contestar eso?, preguntó Emilia. No, dije. Alguien más también está capacitado. Ella sonrió. Ese pequeño momento significó más que el despido de Martín, el acuerdo o el título de socia. Durante años, había medido mi valor por cuánta presión podía absorber sin quejarme. Pensaba que la lealtad significaba estar disponible, quedarme callada y demostrar que podía sobrevivir a una decisión injusta más. Ahora, entendía que la resistencia no es lo mismo que el respeto. Martín creía que podía controlar mi reputación porque controlaba mi título, mi gafete de acceso y el primer correo electrónico que recibía la gente. Pero la verdadera reputación se construye en momentos privados. Vive en la advertencia que das antes de una crisis, en la promesa que mantienes a las 2 de la mañana y en la verdad que te niegas a cambiar cuando una persona poderosa te dice que firmes una mentira. Intentó poner mi nombre en la lista negra de toda la industria antes del amanecer. Pero para cuando salió el sol, sus 7 clientes más grandes ya habían elegido la confianza vinculada a él.